de hacer cumplir, para que adviertan que al pueblo no se le engaña, ni se le trata con enérgica crueldad. El azar y la necesidad. Demócrito, el griego, que vivió entre 460 y 370 a.C. Lo cita Giacomo en un libro que conoció mucho, editado en París en 1970. El libro de Giacomo se llama precisamente El azar y la necesidad. Pero también Jorge Luis Borges, que creo que veía la utopía también, como la dije, escribió dos versos. El vago azar, con las precisas leyes que rigen este sueño, el universo, me permitieron compartir un terzo trecho del curso con Alfonso Reyes. Esto está en su libro El Hacedor y el de 1960. O sea, estamos igual entre el vago azar y las precisas leyes, o sea, entre el azar y la necesidad. No había leído Borges allá como, por la sencilla razón de que lo que escribió Borges es de 1960 y lo que escribió Giacomo es de 1970, pero sí seguramente se lo había descolgado como fruto del árbol de Demócrito, porque ese sí había nacido mucho antes. Entonces los dos, el sabio Giacomo Violó y el poeta Jorge Luis Borges fueron al árbol de Demócrito. Los libros que subestiman, como decíamos antes. Entonces, tengo otra nota, pero lo que pasa es que como ya ayer que siendo una votación tampoco me gustaría, vamos a ver. El azar y la necesidad, Felipe Ángeles, Emiliano Zapata y la Convención de Aguascalientes. De todos los generales presentes en la Convención de Aguascalientes, Felipe Ángeles era el único que había combatido con las armas al Ejército Libertador del Sur en los campos de Morelos en 1912. En ese combate, a diferencia de la despiadada guerra de su antecesor Juvencio Robles, el general Ángeles había conquistado el respeto y hasta la confianza de los zapatistas. Es la historia relatada y conocida, y más de una vez ignorada, no en sus hechos, sino en su significado militar y humano. Puse bien en este orden, militar y humano, y no humano y militar. Su significado militar. En los días cruciales de la escena trágica, Felipe Ángeles, por entonces jefe del Ejército Federal en Morelos, donde a pedido suyo lo había enviado el presidente Madero para sustituir al sanguinario Juvencio Robles. Recibió al presidente en esos días de la escena trágica en lugar seguro, el Hotel Bellavista de la señora Rosa Eleanor Quick en Cuernavaca. Aunque pudieron después regresar a la Ciudad de México con las tropas de Ángeles, atravesando sin peligro, según tregua acordada, las líneas y los territorios bajo los zapatistas. Era una alianza fugaz entre
Ángeles y los zapatistas era prensa fugaz, pero cargada de significado, al margen de los mandos del Ejército Federal, precisamente en los momentos de real peligro, esos momentos en los cuales los caracteres y las lealtades se ponen a prueba y se conocen de verdad, como por experiencia lo sabe todo combatiente. Los que no saben son los políticos, que son otra raza. En estos tiempos es preciso comprender la solidez de ese encuentro como producto de un largo proceder anterior de Felipe Ángeles en Morelos. Un encuentro en el momento de peligro, más allá de la política y en la profundidad de los sentimientos y los peligros. Francisco I. Madero era el presidente de los Estados Unidos mexicanos, por tanto, jefe nato del Ejército Federal. Y el Ejército Libertador del Sur era su enemigo. Lo protegía ahora contra el cuartelazo proveniente de generales de su propio ejército, precisamente porque un general de ese propio ejército había resuelto acudir al otro ejército con el cual había combatido para proteger al presidente amenazado. Esta alianza fugaz, a descubrir todo esto, me ayudó un colaborador mío que se llama Edgar Urbina, y no puedo dejar de mencionarlo como historiador y demás. Esta alianza fugaz, registrada después por la prensa golpista como argumento adicional contra Madero, lo atacaron por haber ido a hablar, por haber ido a hablar. Esta alianza fugaz se desvaneció poco después en los hechos, con el asesinato de Francisco I. Madero y su vicepresidente José María Pino Suárez. Pero esa cercanía con los jefes zapatistas se mantuvo latente en la persona de Felipe Ángeles, a quien la invisible pero real solidaridad de corporación o corporativa de todos los ejércitos protegió en esos días de hazaña de Victoriano Huerta y su arma tenebrosa, el general Aureliano Blanquer. Contaba también para muchos oficiales de ese ejército en el tabú de matar indefenso para no matarlo antes. Al final fue el exilio, como todos sabemos. Contaba además para no matar a Ángeles, para muchos oficiales de ese ejército, no para Huerta, el tabú de matar indefenso a quien había sido su profesor. Sentir que no perciben quienes no alcanzan a ver que la relación de un maestro verdadero con sus discípulos no está determinada por las jerarquías, el sueldo o las evaluaciones, sino por la relación real de aprender y de recibir y adquirir nuevos conocimientos, sentimientos y afectos, una relación social necesaria que se perpetúa desde las más antiguas civilizaciones y se reproduce en las religiones. 2. Como es sabido, el general Ángeles fue primero encarcelado, procesado y después enviado a Francia, desde donde regresó del convento para incorporarse en septiembre de 1913 al gobierno de Carranza en Sonora, y después el 15 de marzo de 1914 a la División del Norte en Chihuahua. Allí conquistó la confianza y el respeto de los generales villistas y sobre todo del general en jefe Pancho Villa. No es el caso de relatar aquí campañas y vicisitudes, sí de anotar
que esa autoridad conquistada por ángeles en la batalla de la división fue factor determinante para que, a la hora de buscar la alianza y la incorporación de los zapatistas a la convención, fue el general Ángeles quien lo propusiera, y aquel fue el general Ángeles, que fue quien propuso invitarlos, el mismo general que en 1912 los había combatido y en 1913 los había buscado para proteger Madero. Y ese fue el general que en octubre de 1914 propuso a la Asamblea esa incorporación como cuestión previa y prioritaria. La propuesta de Ángeles fue aprobada, y una delegación encabezada por los generales Felipe Ángeles, Rafael Buelna y Calixto Contreras se dirigió a Cuernavaca, pasando primero por la Ciudad de México, para invitar a Emiliano Zapata y a sus generales a incorporarse de pleno derecho a la soberana Convención de Aguascalientes. Han pasado por la Ciudad de México, estaba bajo el mando del primer jefe de nuestra raza. Tuve autorización para visitar presos políticos de entonces en el Archivo General de la Nación, o sea, en la casa de la Condal. Entonces ahí estaba Mateo Guzmán, creo que estaba, bueno, algunos otros. Hay una foto histórica de todos ellos. Entonces, así llegaron. La delegación se dirigió a Cuernavaca, decía. Así llegaron a encontrarse en persona, en Cuernavaca, quienes se habían combatido en las batallas morelenses de 1912. El registro de historias y de archivos dice, sin embargo, que una o dos veces, mientras era el general federal en Morelos, Felipe Ángeles fue invitado a comer con la suegra de Zapata. He leído alguna vez esta historia, dos veces, en aquel registro, para ver cómo son las relaciones en este tipo de guerras, aunque después las interpretaciones puramente políticas, es decir, pasan por alto estos hechos sentimentales. Así llegaron a encontrarse en persona en Cuernavaca quienes habían combatido en las batallas morelenses de 1912. Extraña solidaridad y confianza entre aquellos jefes militares. No se trataba de la antigua solidaridad de casta entre militares de naciones enemigas, como aparece en la vieja película francesa La Gran División, que es un himno a la vez al honor militar, al militarismo, y en esa extraña solidaridad entre quienes se anduvieron matando